con ellos y pues gracias a Dios y que la gloria sea para Él. Amén. Como que los veo tristes, ¿no? ¿Sienten calor? ¿Es el calor? ¿Son las lluvias? Pues vamos a abrir la palabra de nuestro Señor. Creo que esta vez, es cierto, me están señalando, salen los niños solamente de 3 a 7 con Ruth y ¿o era 8? 3 a 8 años, de 9 a 12 con José. 3 a 7 y 8 a 12. Ok, perdón, de 3 a 7 con Ruth, los que tengan 3, 4, 5, 6, 7 años con Ruth. Allá con Ruth, Caleb y 7 a 12 años con José, a partir de 7 años. Sí, cierto, a partir de 8 años. Muy bien, ya los de 13 años en adelante ya nos quedamos aquí. Bien, hermanos, abramos la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando Primera de Pedro y hoy concluimos con el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y hemos estado viendo diferentes temas en esta gran epístola del apóstol Pedro. Y me gustaría que lo leyéramos desde el versículo 1 de 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, hasta aquí hemos llegado y hemos visto grandes cosas como la soberanía de Dios. Hemos visto grandes cosas como la esperanza viva, una herencia incorruptible, un gozo inefable, el gozo de la salvación. Y la semana pasada estábamos viendo acerca de la santidad. Nuestro hermano nos predicó acerca de la santidad. El tema que vamos a ver hoy, partiendo del versículo 22, es un resultado de la salvación. Hemos estado hablando acerca de esta salvación tan grande. Y un resultado de la salvación que vimos la semana pasada, ¿cuál sería? Como resultado de nuestra salvación. Versículo 16, desde el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, el primer resultado, por así decirlo, de nuestra salvación es ¿qué? La santidad. El primer resultado de nuestra salvación es la santidad. La evidencia de la salvación es la santificación, entonces podríamos decir. Pedro nos está hablando mucho acerca de esta gran salvación desde el versículo 3, alabando al Señor, diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por esta salvación tan grande. Si ustedes buscan en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo, casi dice lo mismo. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué alaba Pablo al Señor? Porque dice más adelante que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Pedro dice en el versículo 2 del capítulo 1, elegidos según la presciencia, la soberanía. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pablo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos. Dice versículo 11 de Efesios 1, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice Pedro en el versículo 4, después de haber alabado al Señor, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible. Entonces vemos una semejanza muy grande
entre lo que está escribiendo Pablo a los Efesios y lo que está escribiendo Pedro a los expatriados. Pero algo que los dos están haciendo claramente, alabando al Señor. Están alabando al Señor. ¿Por qué debemos de alabar al Señor? Por la grandeza de su salvación. Debemos alabar al Señor por la grandeza de su salvación. Hace 15 días veíamos que los profetas que profetizaron todas estas cosas, sin entender lo que ellos mismos, lo que estaban escribiendo, anhelaban ver esta grandeza de salvación, conocer del Evangelio, y sin embargo solamente lo miraron de lejos. ¿Quiénes lo estamos disfrutando y teniendo a la mano? Hermanos, somos nosotros. Grande privilegio. Por eso debemos alabar a nuestro Señor. Y más adelante dice Primera de Pedro, capítulo 1, ya en el versículo 22, que es nuestro tema del día de hoy, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En esta mañana y en esta tarde, veremos otro resultado de la salvación, otra evidencia de nuestra salvación. El resultado de la salvación, o la evidencia de la salvación que vimos la semana pasada, ¿cuál fue? La santificación. Cada uno, y nos explicó nuestro hermano claramente, que hay diferentes tipos de santificación, pero la santificación que está hablando aquí el apóstol Pedro es esa santificación progresiva, es esa santificación que día tras día nos hace parecer más y más a nuestro Señor. Alguien dijo que la salvación para nosotros es pasiva, no tenemos que hacer nada. Dios en su Espíritu Santo hace la obra, pero después de la salvación para nosotros es activa. ¿Por qué? Tenemos que crecer en santificación. Versículo 22 en adelante vemos otra evidencia de la salvación. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ustedes observan como resultado de nuestra salvación del versículo 22 en adelante? Ya lo leímos. ¿Qué es lo que ustedes pudieran observar y decir: esta es otra evidencia de la salvación? ¿Cuál? Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Se recordarán lo que leímos en Efesios capítulo 1? Pablo dice que fuimos predestinados para ser santos, para vuestra santificación. Aquí Pedro está diciendo: habiendo sido purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? El amor fraternal no fingido. Otra evidencia de nuestra salvación que es clara en las Escrituras, ¿cuál sería entonces? El amor fraternal. El amor fraternal. Esta tarde vamos a ver acerca del amor fraternal. Una como evidencia de nuestra salvación. ¿Cómo se logra, primero, el versículo 22? ¿Cómo se logra la purificación de nuestras almas?
¿Qué tenemos que hacer para purificar nuestras almas? ¿Dónde tengo que ir para purificar mi alma? ¿Qué tengo que hacer para purificar mi alma? ¿Dónde tengo que estar para purificar mi alma? ¿Cómo se purifica un alma? ¿Quién puede purificar el alma? Dice el Señor en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma de una persona? Dice versículo 22, por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De qué verdad me está hablando? De la palabra. La obediencia de la palabra. Bueno, la palabra es esta. La palabra de Dios es esta. Quiero entender cómo. Dice otra vez Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él, este versículo me encanta, hermanos, porque resume exactamente, perfectamente y concretamente lo que sucede en la vida de una persona. Dice versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pablo está diciendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Más adelante Pablo lo dice, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad del que está hablando Pablo y también Pedro es el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿qué sucede? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que sucede, hermanos, en la vida de una persona. Primero, oye. Después, cree. ¿Y la obra quién la hace? El Espíritu Santo. Dios en la persona del Espíritu Santo hace la obra. Y de esa manera, regresamos a 1 de Pedro, la persona es purificada. Algunas versiones, la Reina Valera 1960, agrega esta parte mediante el Espíritu. Otras versiones, ustedes no van a encontrar esta palabra mediante el Espíritu, pero no es de que esté mal, sino que se sobreentiende. Dice otra vez, vamos a quitarle esta palabra y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Dice Pablo, uno oye ¿qué? El evangelio. Y después la persona cree y el Espíritu Santo hace la obra. Juan lo llama, capítulo 3, como un nuevo nacimiento. Recordarán que nuestro Señor es visitado en la noche por un fariseo llamado Nicodemo y le hace estas preguntas. Y nuestro Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo yo puedo entrar siendo un hombre ya viejo, ya grande, entrar nuevamente al vientre de mi mamá y volver a nacer? Pero nuestro Señor le explica y le dice, lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la purificación de nuestras almas, amados hermanos, es por la obediencia a la verdad. ¿Y qué verdad está hablando? La palabra. ¿Qué palabra está hablando? El evangelio. Nuestro Señor allá en Marcos capítulo 1 versículo 15
dice exactamente lo mismo. Él está predicando en Marcos capítulo 1, versículo 15. Desde el 14 podemos leer: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? En el evangelio. Hermanos, nuestra tarea entonces, para que el reino se extienda, decirle a las personas lo mismo que nuestro Señor está diciendo aquí: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en el evangelio. Las personas que están aquí, ustedes que están aquí reunidas, si han creído en el evangelio, en verdad, han creído en el evangelio, el Espíritu Santo los ha sellado y los ha hecho ¿qué? Renacer de nuevo y los ha purificado. Pero si ustedes no han creído en el evangelio y el Espíritu Santo no los ha sellado, no han renacido de nuevo, entonces las almas de ustedes no han sido purificadas. Es necesario, hermanos, meditar en esto siempre. Como se ha dicho una y otra vez en este local, si ustedes están aquí, si alguien está aquí, si usted está aquí y cree que por estar viniendo cada domingo, ya es salvo, lamentablemente queremos decirle que está en un error. El hecho por estar asistiendo a un lugar simplemente lo va a volver religioso, mas no salvo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre que cumplía la ley, guardaba la ley, era estricto en la ley. Pero Jesús le dijo: tú no eres salvo, porque para ser salvo necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y como lo dijimos, lo hemos estado diciendo en estas predicaciones de Pedro, necesitas tener la nueva naturaleza, como mismo Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 1. ¿Para ser qué? Participantes de la naturaleza divina. Hace unas semanas atrás estaba platicando con unos jóvenes y hablábamos acerca de esta naturaleza. Y poníamos ejemplos así, ejemplos muy, muy cotidianos. Y hablábamos acerca de un animalito, un gato. Tengo un cerdo, pero quiero que maulle. ¿Podrá hacerlo? Y yo le digo: ¿sabes qué? Tú, cerdito, eres un gato, maulla. ¿Lo hará? Pero yo sigo insistiendo: eres un gato, debes de maullar. Bueno, en este contexto ya nuestra sociedad ya no hay orden y cada quien puede decir lo que es, ¿no? Pero hablando corduramente y dentro de la naturaleza, hay un puerquito y no puede maullar. Y hablábamos con este joven: ¿qué tendría que suceder con este animalito, con este puerquito, con este cerdito para que maulle? ¿Qué tendría que suceder? ¿Un qué? Que fuera gato. Bueno, y si yo tuviera el poder de transformar esto y transformarlo en una nueva naturaleza,
para que este cerdito no sea más un cerdito, sino que ahora sea un gatito, yo lo puedo transformar, él no puede hacer nada. Si tuviera conciencia el cerdito y dijera, yo quiero ser un gato, yo quiero ser un gato. No, él no puede hacer nada. Pero si yo tuviera el poder de transformarlo, voy a cambiarlo de naturaleza y con mi poder voy a transformarlo a un gatito. Y yo lo transformo. Y ahora ya deja de ser un cerdo y es un gato. ¿Y qué va a hacer con su nueva naturaleza este gato? ¿Va a seguir haciendo como los cerdos? Va a maullar. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza le va a hacer maullar. Cuando el Espíritu Santo hace la obra en una persona, dice que en la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados, no tenemos nada que ver con Dios, no queremos saber nada de Dios, pero cuando somos transformados, nos da de su naturaleza, nos hace renacer de nuevo y ahora entonces puedo alabar a Dios. Anhelo su palabra, anhelo platicar con Él en oración, quiero estar con mis hermanos, anhelo estar en las reuniones, anhelo escuchar la palabra, anhelo todo esto. Platicaba con otra persona, animándole para que regrese a la iglesia, y esta persona me decía, no, ya cambié de idea. No me gustan las reglas y las reglas y las reglas. En la iglesia te imponen reglas. No me gustan las reglas. Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Dice la Biblia que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Pablo dice, a libertad fuimos ¿qué? Llamados. Somos libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué entonces creemos que en la iglesia, el evangelio son reglas? Hermanos, voy a atreverme a decir esto. Una persona que dice eso es porque no es salvo. Una persona que se atreve a decir eso es porque no es salvo. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de nuevo, los mandamientos de Dios brotan del corazón. Una persona que no ha nacido de nuevo tiene los mandamientos de Dios encima, cargados, y son reglas. Me obligan a leer las escrituras, me obligan a leer, me obligan a sentarme con aquel hermano que me cae muy mal, me obligan a reunirme, me obligan a ir a la reunión de oración, me obligan, y son para él, ¿qué? Cargas. Pero para el que ha nacido de nuevo, que la obra milagrosa, la transformación que el Espíritu Santo hace en la persona con una nueva naturaleza, tiene la ley de Dios en su corazón. Y entonces brota el deseo de ¿qué? De leer su palabra. ¿Qué dice el salmista? Una persona que ha nacido de nuevo puede expresar como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Medito en ella. ¿En qué momentos? Día y de noche. Una persona que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ha hecho el milagro en él, ¿de qué? De purificar su alma, de darle esta nueva naturaleza, ama al estar con sus hermanos. Anhela buscar un lugar donde se estudie las escrituras. No es una carga.
Ahora, ¿lo anhela y lo va a hacer perfectamente? No. ¿Por qué no? Por la vieja naturaleza que lo obstruye. Y por eso Pablo dice en Gálatas, hay una lucha entre mi espíritu y mi carne, lo que Pablo también en Romanos capítulo 7 menciona. Hermanos, no son reglas, no son cargas encima que tenemos que llevar arrastrando. Si alguien tiene ese problema, busque al Señor con todo su corazón. Clame al Señor por salvación, como aquellos ciegos que clamaban al Señor: oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, sálvanos, sálvanos. O como el leproso: si quieres, Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, Señor, yo sé que no lo merezco. Yo sé que he sido el peor de los pecadores. Yo sé que no merezco tu salvación, pero veo que has tenido misericordia de muchos. Ten misericordia de mí y sálvame. Juan dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Y hermanos, es una promesa. Esa es una promesa. Entonces, ¿cómo se logra la purificación de las almas? Por la obediencia a la verdad. El resultado de esta purificación de las almas, dice, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Hermanos, ¿para qué somos salvos? Dirán, para darle la gloria a Dios. Amén, sí. Pero ¿cómo le damos la gloria a Dios? Creciendo en santificación y amándonos unos a otros. Es bien fácil, ¿verdad? Es muy fácil. El amor tiene que ver con sobrepasar los errores de otros, no hacerles caso a los errores de otros. Y a veces nos ofende tanto los errores de otros que nos molestamos, nos enojamos. Hermanos, aquí otra cosa muy interesante. Una persona que no ha sido purificado su alma no va a poder amar. El amor no es un sentimiento. El amor no es un me caes bien. El amor no es un es buena onda. El amor es te voy a amar a pesar de. El amor es algo que tiene que ver con la voluntad, no con el sentimiento. Ese es el verdadero amor. Dice, para el amor fraternal. ¿A quién debemos de amar? A los hermanos. Ahora, el Señor no nos va a pedir nada que no nos haya dado. Escuchen bien, el Señor no nos va a pedir nada que no nos haya dado. Él cuando nos salvó, cuando te salvó, te capacitó ¿para qué? Para santificarte y para amar a los demás. Dios te capacitó al salvarte para amar a los demás. Ahora, si tú no puedes amar como dice la Biblia, pues es porque no estás capacitado. Y si no estás capacitado es porque no has sido purificado, no has sido renacido. Pablo está hablando a los creyentes
expatriados, y les está diciendo: ustedes fueron salvos con una salvación maravillosa, grande, que los profetas anhelaron conocer. Y fueron salvados para santificación. Y fueron salvados para amarse mutuamente entre hermanos. Para que se animen entre hermanos. Para que se fortalezcan entre hermanos. Recordemos el contexto. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo buscados. Ellos no estaban tan tranquilos como ahorita lo estamos. Ellos estaban temerosos porque en un momento llegaban los soldados y los mataban, padres, hijos. Y Pedro les escribe: ámense ahorita, en este tiempo de dificultad. Están capacitados para amar. Ámense. Y nos lo dice a nosotros en estos días. ¿Qué dificultades hay? Podrán decir: no hay dificultad. Pero en toda circunstancia debemos de amarnos unos a otros. Debemos de amarnos unos a otros. Hace tiempo sucedió algo chistoso en esta iglesia. Ustedes sabrán, llevo años en la música y venimos a ensayar más temprano que la mayoría llega. Y una hermana muy amablemente trajo unas flores. Las flores sí estaban un poco marchitas, pero todavía se veían bonitas. Las colocaron y se fue la persona. Después, ya más tarde, llega otro hermano y ve las flores y las ve marchitas, las toma y las tira al bote de basura. Yo no me di cuenta, pero cuando veo y busco las flores, desaparecieron. Y voy al bote de basura y veo las flores ahí tiradas. ¿Qué creen que hubiera pasado si la persona que trajo las flores busca sus flores y no está donde las puso para adornar y las ve en el bote de basura? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Se ofendería, ¿no? Si ustedes fueran esa persona, ¿qué pensarían? Jamás vuelvo a traer flores a esta iglesia. Jamás. Pero ¿qué nos dice la Biblia? O sea, fue un error, fue un malentendido. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Ahora, ¿podría llegar a generarse un problema por unas flores? No, ¿verdad? Sí. Y un problema grande. Pero no somos así, ¿o sí? Y a veces sucede que esto ya es ya no es la historia, sino ya es algo que hubiera podido suceder. A veces sucede que cuando pasan estas cosas, al que le sucedió, al ofendido, se lo dice a otra persona, a otro hermano, a un familiar, y esta persona también llega a ofenderse, y esto se lo dice a otra persona, y también llega a ofenderse, y total, por unas flores puede generarse en verdad un gran problema. Gracias a Dios no sucedió, porque llegó otra hermana y le expliqué lo que había sucedido, y entonces muy amablemente la hermana saca las flores del basurero, las limpia y las vuelve a colocar. Cuando empezó la reunión, llega la persona que las trajo, ve sus flores ahí. Gloria al Señor. Todo, no ha pasado nada.
Pero hermanos, cosas así pueden generar problemas. ¿Cómo se solucionan esos problemas? Hay situaciones donde son inevitables. Lo hizo el hermano que vino y tiró las flores, lo hizo con una intención de ofender al hermano. No, lo hizo con una buena intención de que, las flores están marchitas, voy a sacarlas mejor. Lo hizo con un buen corazón, pero iba a lastimar a otra persona. ¿Qué es lo que trato de enseñar con esto, hermanos? El amor cubre multitud de pecados. Si llegan a ofenderte en una situación así, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Eso es el amor. Dice la Biblia en el versículo 22, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Un amor sincero. Sincero, ¿qué significa sincero? En la antigüedad, cuando vendían vasijas de barro y se les llegaba a fisurar una de esas vasijas, los comerciantes le pegaban cera, le ponían una cera ahí a la ranura, y entonces el comprador llegaba y los veía y estaba bien, pero cuando llegaba a su casa y le ponía el fuego, la cera se derretía y salía el líquido que estaba dentro de la vasija. Y entonces cuando iban a comprar preguntaban, ¿esto es sincera? O sea, que no tiene cera. Sí, es sincera. De ahí viene la palabra sinceridad. Dice Pablo, sincera. Debe de ser un amor sincero, o sea, que no haya hipocresía, que no haya engaño en nuestro amor. Que no haya engaño en nuestro amor, que sea sincero, sin hipocresía, en otras palabras. Dice, entrañablemente, no solamente tiene que ser sincero, sin hipocresía, sino que tiene que ser de manera entrañable. Piensa que quieres agarrar una fruta, pero está mucho más alto que tú. Bueno, con unos centímetros más grande. ¿Qué haces para cortarlo? No tienes una rama, no tienes una escalera, no tienes una silla. ¿Y qué haces? ¿Crees tú que puedes alcanzarlo? ¿Qué haces? Y tratas de brincar, pero apenas si brincas lo de una tortilla. Entonces haces esto. Te estiras. La palabra entrañable significa estirar un músculo lo máximo que se pueda. Ahora, si ustedes lo han hecho, si quieren bajar algo de algún lugar y se estiran, y se estiran, y se estiran, los músculos llegan ¿a qué? A doler un poquito. Hermanos, el amor que debo demostrar a mi hermano debe ser de manera entrañable, estirarlo al máximo, de tal manera que incluso nos duela, pero el amor todo lo soporta. ¿Ven cómo se relaciona toda la Biblia? Hermanos, debemos de amarnos de esa manera. Debemos de amarnos de esa manera, de un corazón puro. Hermano, ¿cómo estás? Y el abrazo. Adelante, voy con otro hermano. Este hermano, ¿cómo me cae mal? ¿Ese es amor sincero? No, es hipocresía. Es hipocresía. Es que tengo algo contra mi hermano, que dice la Biblia, ve y díselo, tú y él estando solos. Pero si la ofensa la puedo superar sin ningún problema, entonces aplica lo que Pedro mismo dice: el amor cubre multitud de pecados.
Debemos de amarnos de esa manera. El amor siempre va a implicar perdón. El amor siempre va a implicar perdón. Siempre. Por eso dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué debemos de amar? Porque hemos sido renacidos, hermanos, como ya lo explicamos al inicio. Somos hechos nueva creación, nueva criatura, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que nos transformó de una manera milagrosa. Y entonces estoy capacitado para santificarme y estoy capacitado para amar a los demás. Estamos capacitados para amar a los demás. Algo muy interesante, hermanos. Pedro está diciendo, tú estás capacitado para amar. Pero no tienes que quedarte con la idea de que estás capacitado. Debes de hacerlo. Y por eso dice primero, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Y después viene el mandamiento, amaos. Amaos. Tú estás capacitado. Por lo tanto, debes de amar a los demás con de manera sincera, no fingido. El amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo. De manera entrañable, estirarlo al máximo, al máximo. Y este amor solamente es posible, ¿por qué? Porque has sido purificado y tienes un corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Simiente, ¿qué es simiente? La simiente representa la fuente de vida, es la semilla. Las plantas, de los animales. Pero dice aquí, ustedes, los creyentes, han sido nacidos no de una fuente corruptible, sino de una incorruptible. Cuando nace, por ejemplo, aviento una semilla de mango, cae a la tierra y después de un tiempo nace una planta de mango. Pero después de unos años, ¿qué va a pasar con ese árbol? Después de un tiempo va a terminar su vida y va a terminar en una fogata, tal vez. Cae una semilla de una hermosa flor y crece y vemos una hermosa planta y tiempo después una hermosa flor ahí. Pero ¿qué sucede después? Se marchita la flor, la planta se seca, murió. Es corruptible. El ser humano, nacemos de una fuente, de una simiente corruptible. ¿Por qué? Porque ahorita estamos y mañana envejecemos y después morimos. Pedro está diciendo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y después explica lo que quiere decir. Versículo 24, porque toda carne es como hierba. Toda carne, todo ser humano. Y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hermanos, en el ser humano hay un tiempo como un momento donde se parece a esa flor hermosa, resplandeciente. Hay un tiempo donde hombres y mujeres están fuertes, vigorosos, resplandecientes. Pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura?
Por eso el predicador dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas: no tengo en ellas contentamiento. Antes que venga ¿qué? La vejez. Ahorita estamos fuertes, pero después viene la vejez. Un tiempo muy rápido. Yo sé que ustedes pueden decir: miren a sus hijos, mírenlos ahora, y recuerden cuando estaban en sus brazos, cuando los tenían en sus brazos, cuando le cambiaban los pañales, cuando chillaban, cuando no los dejaban dormir. Acuérdense. No pueden decir conmigo: el tiempo pasa muy rápido. Parece que era ayer. Parece que fue ayer. El tiempo pasa muy rápido. Dice Pedro, haciendo referencia a Isaías: toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero dice: mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, la palabra de Dios es de lo que hemos estado hablando. El Evangelio, que dice versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Toda simiente, hermanos, que nace de lo corruptible, termina, se acaba, se marchita, muere. Pero toda simiente que nace de lo incorruptible, de la palabra viva, de la palabra de Dios, del Evangelio, permanece para siempre. Si ustedes han sido renacidos por la palabra de Dios, vamos a ser eternos para la gloria de Dios. Vamos a vivir para siempre para la gloria de Dios con Él. Amén. Hermanos, eso debe de traernos ánimo y estudiar más la palabra. Y que gracias a Dios, platicando un poco con José acerca de los lugares que van y que no tienen Biblia y que no tienen como nosotros, que tienen que memorizar grandes pasajes de las Escrituras, porque no pueden ir y abrir la Biblia como nosotros. Tenemos el privilegio, hermanos, de abrirla en el momento que deseemos y estudiarla y escudriñarla. Si hemos nacido de una simiente incorruptible, entonces anhelamos no solamente crecer en santificación, no solamente crecer en amor unos a otros, practicando este amor que Dios nos mostró, sino también estudiando fielmente y anhelando las Escrituras. Eso, hermanos, si Dios quiere, vamos a verlo la próxima semana. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Padre, queremos mostrar este amor que tú nos has mostrado. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Padre, perdónanos, porque muchas veces pensamos más en nosotros mismos, amándonos más a nosotros mismos, siendo egoístas, que amando a tus hijos, a nuestros hermanos. Padre, que esta iglesia y todas las demás iglesias podamos mostrar el amor que tú nos has mostrado. Como tú le dijiste a tus discípulos y también nos dices a nosotros: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Padre, que podamos ser distinguidos en verdad con este amor. Y otra vez, perdónanos porque muchas veces no lo hacemos.
que podamos perdonar de tal manera que podamos cubrir una multitud de pecados y que podamos crecer de esta manera también al mismo tiempo en nuestra santificación. Padre, guarda esta iglesia, guarda cada familia, guarda cada varón en la familia, cada líder en cada familia, y que tu nombre sea exaltado. Oramos, oh Dios, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.